C'est une joie pour moi d'être ici à l'invitation de Javier et Jadira. Hola a todo el mundo, para el Pastor Claude es un placer estar aquí gracias a la invitación de Javier y Yadira. Comme je disais à Javier tout à l'heure, lorsqu'ils sont arrivés à Québec, ils m'ont encouragé comme pasteur. Pastor Claude, el Pastor Claude que cuando nosotros llegamos a Quebec fue un momento para motivarlo dentro de su pastorado. J'ai été particulièrement touché par leur cœur consacré au Seigneur. Él, bueno, estuvo tocado en su corazón gracias al corazón de nosotros también. Leur amour pour le Seigneur et leur humilité en tant que couple et jeune famille à l'époque. Por el amor y la humildad que nosotros teníamos como pareja, bueno, y también J'ai été encouragé par eux. él tuvo más motivación, gracias. J'ai été édifié, ils étaient de bons éléments avec nous. Él estaba más edificado gracias a nuestra presencia en su iglesia. Et comme elle a expliqué, par un concours de circonstances, nous nous sommes retrouvés plusieurs années plus tard, non pas à l'église, mais chez Costco. Y pues por muchas circunstancias nos volvimos a encontrar con el pastor, no en la iglesia, sino en Costco. Les plans de Dieu sont insondables. Los planes de Dios son verdaderamente insondables. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de les encourager. Y hoy es el día de su turno para motivarnos a nosotros como iglesia. Alors, si vous voulez, nous allons entrer dans la prédication du jour. Entonces vamos a entrar en la predicación del día de hoy. J'aimerais prier. Vamos a orar, por favor. Seigneur Jésus, nous t'invitons au milieu de nous pour parler à nos cœurs. Señor, hoy te invitamos a nuestros corazones. Prends toute la liberté, Saint-Esprit de Dieu, pour toucher nos cœurs et attirer notre attention sur la parole que tu as pour nous, tous et chacun, aujourd'hui. Y que el Espíritu de Dios toque cada uno de nuestros corazones y que tome la palabra. Rappelle-nous aujourd'hui, demain, cette semaine, ce que tu nous dis ce matin. Recuérdanos durante la semana todo lo que vamos a escuchar en este momento. Jusqu'à ce que nous le mettions en pratique dans nos vies. De manera que nosotros lo podamos poner por práctica en nuestra vida. Nous le demandons au nom de Jésus. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Vous voyez l'image sur le tableau derrière moi. Ustedes ven la imagen que está en el acetato. Le pasteur Greg Laurie, pasteur principal de la Harvest Christian Fellowship en Californie, a écrit ce qui suit hier suite à l'attaque armée sur l'Iran. El pastor Laurie escribió lo que sigue ayer tras el ataque armado que hubo contra Et il la écrit República ceci. d'Iran. Beaucoup s'interrogent sur l'attaque ou, pour mieux dire, la riposte provoquée contre l'Iran. Ils se demandent si cela a un lien avec les prophéties bibliques. Muchos se preguntan sobre si este ataque o esta respuesta provocada de parte de Irán si tiene que ver algo con en relación con las profecías bíblicas. Il dit, la Bible ne nous dit pas la date du retour du Christ, mais elle nous dit de veiller. La Biblia nunca nos dice acerca de la fecha de regreso de Cristo, pero lo que sí nos dice es que nosotros debemos estar atentos. Ézéchiel, chapitre 38, mentionne la Perse que de nombreux enseignants bibliques identifient à l'Iran actuel comme faisant partie d'une future coalition contre Israël. La palabra de Dios en Ezequiel 38 menciona al estado de Persia, que es lo que nosotros conocemos hoy como Irán, como una parte de una futura coalición con el Israel actual. Alors, des événements comme celui-ci, l'attaque en Iran, me poussent non pas à fixer une date sur le retour de Christ, mais il m'incite à prendre au sérieux les paroles de Jésus qui dit « Quand ces choses commenceront à arriver, levez les yeux. » Eventos como este nos llevan por tanto, no a fijar una fecha, pero sí nos impulsan a tomar muy en serio las palabras que Jesús mencionó cuando dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad la cabeza. Alors nous, lorsqu'on fait face à de telles nouvelles, de tels événements, la réaction n'est pas de paniquer,
d'avoir peur, mais d'avoir plutôt la foi en celui qui revient bientôt, de partager l'Évangile au plus grand nombre, mais surtout de marcher selon le Saint-Esprit. La reacción correcta de parte de nosotros como cristianos no es tener pánico, sino más bien tener una vida de fe, una vida de oración y evidentemente divulgar el Evangelio cuantos más podamos, porque solamente Cristo puede dar la verdadera paz en nuestros corazones. Car seul le Christ va apporter une paix durable et véritable sur la terre. Porque solamente Cristo es el que puede aportar una verdadera paz. Ou prenez cette autre photo de Jérusalem. Miremos esta foto de Jerusalén. Voyez-vous les gens en foule descendre le chemin à partir de la ville qui est en haut jusqu'à la piscine en bas et faire le retour vers la ville. Il s'agit de la piscine de Siloé. Ustedes pueden ver en el acetato un camino lleno de gente, de muchísima gente, que sube y baja hasta Jerusalén, y lo que está abajo con las aguas es lo que corresponde al estanque de Siloé. Pendant 2000 ans, ce chemin a été enfoui, enterré. Durante más o menos cerca de 2000 años ese camino estuvo absolutamente enterrado. Mais aujourd'hui, il s'ouvre. On le met à la vue pour que les pèlerins puissent à nouveau marcher de Siloé jusqu'au temple à Jérusalem. Y en los días de hoy, hace unas pocas semanas, se abrió de nuevo este camino para que la gente pueda de nuevo recorrer desde el estanque de Siloé hasta la ciudad de Jerusalén. Maintenant, on n'ouvre pas ce chemin à Jérusalem pour les touristes seulement. Este camino no está abierto solamente para No. los turistas, C'est pour des cérémonies, la purification et le culte à Jérusalem. sino que este camino está abierto para C'est hacer la- ceremonias y cultos allí en Jerusalén. C'est la route que les pèlerins utilisaient lorsque même Jésus l'a utilisée en passant de Siloé jusqu'au temple. Et lorsqu'il s'est écrié près du temple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Este es el mismo camino que tomaba Jesús desde el estanque de Siloé hasta la villa de Jerusalén para pronunciar lo que está escrito allí, que dice: este es el camino que los peregrinos recorrían para subir al templo. Es el camino que el mismo Jesús recorrió cuando exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aujourd'hui, les Juifs l'appellent le chemin vers le temple physiquement et littéralement. Hoy en día los judíos Littéralement et physiquement. Le chemin vers le temple. C'est comme ça que les Juifs maintenant l'appellent. ya, perdón, hoy en día llaman a este un camino no solamente físico, sino también espiritual hacia el templo. Maintenant, ce sont des paroles importantes qui viennent de la bouche des Juifs. Ahora, estas son palabras importantes que vienen de la boca de los judíos, Parce que les Écritures nous parlent d'un troisième temple qui jouera un rôle important dans le dernier chapitre de l'histoire. porque también nos hablan acerca de un tercer templo que será construido y que será importante para la historia. Et petit à petit, devant nos yeux, 2000 ans après, on voit que le décor se met en place, les pierres sont mesurées, les prêtres sont formés, les sacrifices sont discutés et maintenant, le chemin est prêt. Y poco a poco los judíos están creando todo el escenario, están preparando todos los escenarios, tanto en cuanto a la construcción como a las medidas, la formación de los sacerdotes, las vestimentas que ellos van a utilizar para los sacrificios, y de esa manera ese camino estará también listo. Maintenant, Jésus nous a avertis de ne pas dormir pendant des moments comme celui-ci. Y Jesús también nos advirtió acerca de esto, de no estar dormidos en cuanto a estas cosas. Il a dit, quand vous verrez ces choses, sachez qu'il est proche, à la porte même, en parlant du Fils de l'homme. Y él dijo: así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Maintenant, pendant que les hommes, les Juifs, préparent un temple construit de ses mains, Dieu prépare son retour. Pendant que les routes sont dégagées, le roi se tient à la porte. Mientras que los judíos están preparando un templo que se construye con las manos,
Dios está preparando verdaderamente el regreso de su Hijo eh, y está despejando todos los caminos porque el Rey está a la puerta. Et j'aime dire, euh, avec cette image que Jésus est à la porte, que le Père a la main, pour ainsi dire, sur la poignée. Il attend juste d'ouvrir la porte. Y lo bueno de esta imagen es que cuando decimos que Jesús está a la puerta es como si el Padre estuviera simplemente con la mano en la cerradura, solamente para abrir la puerta. Alors, restons éveillés, levons les yeux, le chemin est ouvert, le roi arrive bientôt. Entonces, permanezcamos despiertos, tenemos que tener esa mirada levantada y porque el camino ya está abierto y el Rey viene pronto. Maintenant, bien que les signes des temps de la fin se font de plus en plus nombreux et évidents, nous devons bien discerner ce que nous devons faire et ne pas faire en tant que peuple de Dieu afin d'être prêts lorsque Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Bueno, y de más en más, las señales de los últimos tiempos son cada vez más numerosas, cada vez más abundantes, y frente a eso tenemos que discernir lo que debemos hacer o dejar de hacer como pueblo de Dios para estar preparados para cuando Jesús regrese en ese momento. D'abord, nous sommes censés discerner les signes des temps. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es a discernir los signos de los tiempos, las señales de los tiempos. L'Ancien Testament parle des hommes ou des fils d'Issachar qui comprenaient les signes des temps. Il est écrit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devaient faire. Alors, ce n'était pas seulement des gens qui discernaient ce qui se passait, mais ils discernaient ce qu'il faut faire. El Antiguo Testamento nos habla también de los hijos de Isaacar, que entendían las señales de los tiempos, pero no solamente se quedaron en distinguir o discernir las señales de los tiempos, sino saber qué hacer o cómo actuar. Donc, c'étaient des hommes sages. Nous avons aussi le privilège, et nous devons aussi être sages et intelligents. Et cela signifie attendre Jésus, être prêt, mais en action pendant que nous attendons son retour. Los hijos de Isaacar tenían ese discernimiento para saber lo que el pueblo debía hacer. Y puesto que estos hombres eran también sabios, ellos también debían saber ser inteligentes, digámoslo así, y también saber qué hacer qué hacer en acción para cuando Jesús estuviera aquí. Donc, c'est de bien comprendre ce qui se passe, mais aussi d'agir en conséquence. Entonces se trata también no solamente de saber lo que va a pasar, sino de actuar en consecuencia a lo que nosotros conocemos. Marcher par l'Esprit et servir Dieu de tout cœur avec tout ce qui nous est confié, c'est la manière sûre et certaine d'être prêt lorsque Jésus reviendra. Nosotros como cristianos debemos andar por el Espíritu y servir a Dios de todo corazón, porque Él nos ha confiado nos ha confiado de manera segura el hecho de entender que estamos preparados para ese regreso del Hijo de Jesús. Des bénédictions, de grandes bénédictions sont promises aux personnes qui discernent les choses qui s'en viennent et qui agissent en conséquence. Grandes bénédictions. Entonces, las bendiciones son prometidas a las personas que están, que tienen ese discernimiento para saber que las cosas vienen y que actúan de esa manera en consecuencia a lo que ellos conocen. Le début de l'Apocalypse, les premiers versets, vous l'avez au tableau derrière moi, c'est écrit que ce sont des choses qui doivent arriver, ils vont arriver, doivent arriver, et ça termine avec la bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Como dice precisamente en Apocalipsis 1, desde el 1 al 3, en la porción acerca de la bienaventuranza para los que actúan. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y sobre todo guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Donc, ce n'est pas simplement lire l'Écriture, ce n'est pas simplement entendre l'Écriture,
c'est garder, c'est mettre en pratique l'Écriture, c'est-à-dire se mettre à l'œuvre, se passer à l'action, basé sur ce qui est écrit. Entonces, Heureux. entonces, no solamente se trata de conocer la escritura o de leer la escritura, sino de pasar a la acción con lo que la escritura nos está pidiendo sobre nuestras vidas. Dieu promet une grande bénédiction. En fait, c'est une très grande bénédiction à ceux qui sont bons et fidèles avec ce qu'il leur est confié. Entonces Dios promete una bendición, pero no una simple bendición, sino una gran bendición para los que son buenos y fieles con lo que Dios les está confiando. Jésus a donné une parabole. Il en a donné 3 en fait, mais aujourd'hui nous en regardons une. Bueno, hoy vamos a compartir precisamente una de las muchas parábolas que Jesús mencionó. Il nous a enseigné la parabole des serviteurs et des récompenses. Et il nous dit que le maître serait parti pour un long moment. Cette parabole, et c'est pour nous aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Vamos a compartir precisamente la parábola de los siervos y las recompensas cuando precisamente el maestro se va. Y vamos a compartirla porque nosotros somos esos siervos que sabemos que nuestro rey no está en este momento, pero que va a volver. Le texte se trouve dans Matthieu chapitre 25, les versets 14 jusqu'à 30. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir maintenant. Matthieu 25, 14 à 30. C'est la parabole des serviteurs et des récompenses. Vamos a compartir Mateo 25 desde el 14 hasta el 19. Dice así: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias. Il y a un danger pour nous chrétiens qui suivons attentivement les signes des temps de la fin. Et ce danger, c'est la distraction. Hay un peligro para nosotros como cristianos cuando estamos siguiendo las señales de los últimos tiempos, y es precisamente el hecho de estar distraídos. C'est un grand risque. Il faut vraiment être attentif. Nous risquons d'être distraits et de placer notre attention ailleurs que ce que Jésus a voulu pour nous. El gran riesgo consiste precisamente en que nosotros nos quedemos distraídos y que estemos fijando nuestra atención en las cosas que no debemos poner atención, porque Jesús nos mandó fue para poner atención sobre ciertas cosas y no distraernos. Et si nous demeurons distraits, nous risquons d'être le serviteur mauvais et paresseux de la parabole. Y si nosotros somos precisamente esas personas distraídas, vamos a llegar a ser como ese servidor malo y negligente de la parábola que acabamos de leer. C'est un réel danger. Este es un verdadero peligro. Avant que Jésus remonte au ciel, les disciples lui ont posé une question.
Antes de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos le hicieron una pregunta. Seigneur, à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Comme nous, comme plusieurs disciples, les disciples voulaient savoir quand Jésus allait revenir pour rétablir le royaume pour Israël. Ils voulaient savoir si c'était à ce moment-là. Y como muchos de esos discípulos, nosotros también quisiéramos saber cuándo es el momento en que Jesús va a volver aquí. Et Jésus a répondu en quelque sorte, ce n'est pas de vos affaires. Y Jesús respondió de alguna manera, eso no le corresponde a ustedes saberlo. Et il aurait pu dire, occupez-vous de vos affaires, et vos affaires, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de sa puissance pour être mes témoins. Y verdaderamente su respuesta es, ocúpense de lo que nosotros nos tenemos que ocupar, que es precisamente el ser testigos en el poder del Espíritu Santo. Occupez-vous à vos affaires et vous êtes prêts pour le retour lorsque Cuando, je reviendrai. cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, cuando nosotros nos ocupamos de los asuntos del reino, nosotros estaremos lo suficientemente preparados para cuando Él venga. Alors, il a mis de côté complètement la question de quand Jésus va revenir en disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Jesús colocó de un lado completamente la pregunta de cuándo Él volvería a la tierra. Él no puso el énfasis sobre el tiempo. Ça, c'est l'affaire du Père. Il a la main sur la poignée de porte. C'est lui qui va ouvrir la porte. Este es un asunto del Padre porque Él es el que tiene la mano puesta en la perilla para abrir la puerta. Ne soyez pas distraits. No nos Concentrez-vous distraigamos. sur ce que vous devez faire. No nos distraigamos de lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Dans la parabole, les sacs d'argent représentent le Saint-Esprit et les dons que Dieu nous a confiés, les aptitudes remplies du Saint-Esprit que Dieu veut que nous utilisions. En la parábola de los talentos representan precisamente el Espíritu Santo y los dones que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que reflexionar en estas cosas. En Christ, Dieu nous a enrichis du Saint-Esprit avec des aptitudes appelées dons spirituels pour le servir. En Cristo Jesús, Dios nos ha enriquecido con el Espíritu Santo para que todos esos llamados, todos esos dones espirituales, nosotros los pongamos en acción para servirle. Dites-moi, pouvez-vous penser à quelqu'un de plus riche que celui qui a le Saint-Esprit en lui, l'Esprit même de Dieu, qui est en lui éternellement, avec les dons spirituels qu'il lui confie? Y a-t-il quelqu'un de plus riche au monde? Pensemos en que realmente hay alguien más rico en el mundo que aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, o simplemente estamos pensando en las riquezas materiales. Alors revenons à la parabole. Celui qui a 5 sacs d'argent et celui qui en a 2 se mettent tout de suite au travail. Ils font fructifier au maximum ce que Dieu leur a confié par le Saint-Esprit. Dieu est avec eux. Pensemos precisamente en ese discípulo que recibió los 5 talentos y en el otro que recibió 2. Ellos se pusieron a la obra inmediatamente para hacer fructificar eso que ellos habían recibido. Y pues, bueno, lo lograron porque todo lo que se les había confiado lo hicieron fructificar al máximo según sus dones y sus talentos. Ils ne perdent pas leur temps à essayer de deviner en regardant peut-être les nuages, les signes des temps pour savoir quand le maître allait revenir. Non, leur attention est sur ce que Dieu leur a confié et ils se mettent au travail avec amour pour faire fructifier l'argent de leur maître. Ellos no se distrajeron de ninguna manera por el tiempo sobre el cual el Señor iba a venir. La acción de ellos fue inmediatamente ponerse a trabajar para hacer fructificar y poder dar cuenta cuando viniera su Señor. Entonces, esa fue la diferencia grande en cuanto a estos dos servidores. Et Dieu les bénit. Il leur donne de faire fructifier ce qu'il leur a confié.
Dieu bénit toujours l'obéissance, jamais la paresse, la négligence, la nonchalance. Y Dios precisamente bendijo lo que ellos habían hecho, bendijo ese fruto, esos dones que ellos habían recibido, y de ninguna manera Dios va a bendecir esa pereza o esa falta de actitud para trabajar en las cosas acerca del reino. Écoutez, c'est une énorme bénédiction qui attend ceux qui se mettent au travail. Dans l'Évangile selon Luc, le Maître parle de grandes responsabilités comme récompense. La misma parábola fue contada precisamente en el libro de Lucas, pero el enfoque que se le da allí es que se le confía mayores responsabilidades como recompensa. Le maître, lorsqu'il revient, il lui dit, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. En Lucas dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Donc, comprenons que c'est une énorme bénédiction. C'est plus grand que nous pouvons l'imaginer. Entonces podemos ver que Dios bendijo de una gran manera a estos dos siervos porque estaba correspondiendo a la fidelidad que ellos habían tenido precisamente con su trabajo. Et leur récompense est directement reliée à leur fidélité à mettre au profit ce que Dieu leur a confié. Y la bendición está directamente ligada a esa fidelidad que ellos tuvieron con los dones que Dios le había confiado. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'à tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'obéissance active et fidèle au commandement de Jésus par la puissance de l'Esprit est la meilleure préparation pour son retour. Entonces, retengamos que es precisamente esa obediencia activa y fiel a los mandamientos de Jesús los que nos permiten actuar por el Espíritu, y esa es la mejor preparación que nosotros podemos tener para el momento del regreso de Jesús. Notre attention doit être là avec persévérance jusqu'à son retour. Où est notre attention dans la vie de tous les jours? ¿Dónde está nuestra atención en la vida cotidiana? ¿En qué nos enfocamos en la vida cotidiana? Est-ce que notre attention est seulement sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos soucis, nos tracas, nos inquiétudes, ou est-ce que c'est sur Jésus par le Saint-Esprit, en étant rempli de l'Esprit pour servir Dieu là où il nous place par la foi? La atención cotidiana que nosotros tenemos es sobre nuestros problemas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia, sobre las cosas del día a día, o realmente están enfocadas acerca de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, acerca del reino de Jesús. Présentement, dans notre monde, il y a un grand nombre de gens qui sont angoissés par ce qui se passe dans le monde. En este momento hay muchas personas que están angustiadas por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Des gens et même des chrétiens ont peur en voyant les signes des temps de la fin. Ils ont peur. Hay mucha gente que, aún siendo cristiana, tiene miedo de todas las cosas que están sucediendo. Mais vous savez, dans la parabole, la personne qui a peur, c'est le mauvais serviteur. C'est le paresseux qui a peur. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Y si ustedes recuerdan lo que decía la parábola, precisamente aquel que tenía miedo era precisamente ese hombre perezoso que dijo, yo tuve miedo y fui y escondí todos los dones que tú me diste. Mais les autres n'ont pas peur, avez-vous remarqué? Ils n'ont pas peur. Y ustedes No. se dieron cuenta que los otros no tuvieron en ningún momento miedo. No hablo de ellos, ellos nunca dijeron, tenemos miedo. Ils n'ont pas peur parce qu'ils connaissent leur maître. Ils savent que leur maître est propriétaire de tout. Il est très bon et très généreux, jusqu'au point de leur faire confiance avec ses biens précieux. Et ils savent qu'il reviendra en son temps, tel que promis. Y ninguno de ellos demostró miedo precisamente porque conocen quién es su Señor. Y su Señor es ese dueño de todo, es ese maestro bueno, es ese maestro generoso que pudo confiarles esos buenos tesoros a ellos. Entonces, evitamos tener miedo precisamente. Mais le serviteur mauvais et paresseux connaît mal son maître. Il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé
et tu récoltes où tu n'as pas planté. Écoutez ce qu'il dit. Pero el siervo negligente, el siervo malo, precisamente tiene un desconocimiento de quién es su Señor, porque él dijo, Comment se fait-il que ce serviteur mauvais ignore que son maître n'est pas du tout un homme dur? Il est plutôt très bon et très généreux. Le maître est doux, il n'est pas dur, il est juste, il n'est pas injuste et il est généreux. El siervo malo dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero si uno mira, precisamente este siervo malo ignora que su Señor no es un hombre duro, no es un hombre, sino más bien un hombre bueno y que es generoso y que es manso de corazón, que no es una persona dura, que es justo en lugar de injusto y que al contrario de muchos otros es generoso en gran manera. Voyez-vous, le mensonge qui remplit l'esprit de ce mauvais serviteur. Y miren Voyez-vous, ustedes la mentira que llenó el corazón de este siervo. pourquoi? Le cœur de ce serviteur n'est pas tourné vers son Seigneur. Porque el corazón de este siervo no se volvió hacia el corazón de Dios. Il ne fait pas fructifier les biens que Dieu lui a remis, confiés. Il ne croit pas. C'est un incrédule à quelque part. Él no hizo de ninguna manera fructificar lo que Dios le había dado, porque es un incrédulo de alguna manera. Bien que conocía a su Señor, sigue siendo incrédulo. Il est totalement dans l'erreur. Et avec les biens de son maître, ce qu'il fait, c'est qu'il l'enterre. Y lo que él hizo fue tomar esos dones y enterrarlos precisamente por su desconocimiento de quién es su Señor, Pour ne pas s'occuper volontairement des biens de son maître. para no ocuparse de manera voluntaria de lo que Dios le había dado. Donc, le jugement du maître est juste. Il est mauvais, il est paresseux, et moi j'ajouterais égoïste et injuste. Y en conclusión, este siervo realmente tiene estas características de ser malo, de ser egoísta, de ser perezoso e incluso de ser injusto. Il oublie qu'il est un serviteur et il se prend pour un maître avec les biens qui lui sont confiés, qui ne sont pas à lui. Y él se olvida por un momento que su estatus era el de servir, el de ser un servidor, y piensa que eso que le dieron, él es dueño de esos dones y se piensa de esa manera, él se siente confiado acerca de lo que le es dado. Maintenant, le Saint-Esprit habite tous les vrais croyants en Christ et il est notre plus grand trésor. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como ese gran tesoro que nos ha sido confiado. Le connaissons-nous? Ahora, la pregunta es, ¿nosotros conocemos al Espíritu de Dios? L'écoutons-nous en méditant sa parole qu'il a soufflé ¿Acaso, pour être parole de Dieu? ¿Acaso nosotros escuchamos al Espíritu de Dios cuando nos habla a través de su palabra? Obéissons-nous à sa douce voix? ¿Obedecemos acaso a la voz dulce y amable del Espíritu de Dios? Le Saint-Esprit est en nous, il est avec nous, il est pour nous et il a toute la puissance dont nous avons besoin pour être les témoins de Jésus là où il nous a placés. El Espíritu Santo está con nosotros y para escucharlo, para estar allí con nosotros, para consolarnos. La pregunta es, ¿nosotros estamos obedeciendo a lo que el Espíritu Santo nos está hablando? Il désire nous faire réussir dans notre travail pour Dieu. Il veut que nous doublions ce que Dieu nous a confié. Él quiere que nosotros tengamos éxito en las cosas que Dios nos está confiando en nuestras vidas. Él quiere que nosotros reproduzcamos eso, que logremos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Alors, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que le Père nous appelle à témoigner autour de nous, lorsque le Père nous ouvre une porte, parlons de ce que nous avons vu et connu dans cette relation avec Jésus. Y precisamente es el Espíritu de Dios el que abre esa puerta para tener una relación precisamente con Jesús. Lorsque Dieu met devant nous une œuvre d'évangélisation ou de mission à laquelle nous pouvons, par exemple, soutenir par nos offrandes,
Sommes-nous sensibles au Saint-Esprit concernant le montant qu'il veut que nous investissions? Eh, Cuando Dios pone delante de nosotros una obra de evangelización o de misión a la cual nosotros tenemos que apoyar, en la cual nosotros podemos no solamente apoyar de manera física, sino también económica, ¿acaso nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios para obedecer a sus palabras o a la manera de intervenir? Le Saint-Esprit veut que nous réussissions dans notre service pour Dieu jusqu'à doubler notre investissement. Il veut que nous soyons ces personnes qui doublons ce qu'il nous a confié. El Espíritu Santo está interesado en que cada uno de nosotros doblemos lo que Él nos ha confiado. No es nada menos que el Espíritu de Dios el que quiere que tú llegues a tener éxito, a doblar lo que Dios te está confiando en tus vidas. Alors, voilà deux exemples où nous pouvons nous engager dans le travail jusqu'à ce que Jésus revienne. L'évangélisation, la mission et parfois par nos offrandes pour soutenir ceux qui évangélisent et qui sont en mission. Y debemos, o más bien podemos estar siendo partícipes en la misión que Dios nos está dando a través del Espíritu de Dios hasta el momento en que Él regrese. Alors, voulons-nous vraiment être réveillés, prêts pour le retour de Jésus lorsqu'il reviendra? La solution est simple. Marchons par l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Marchons par l'Esprit à son écoute pour lui obéir par la foi jusqu'à son retour. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿queremos realmente estar preparados, estar despiertos para cuando regrese Jesús o simplemente vamos a estar allí un poco dormidos? Entonces, para poder estar preparados, comencemos a andar por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, como dice su palabra. Andar por el Espíritu es estar prestos a obedecerle y esa es la mejor preparación que nosotros podemos tener. Mieux vaut un chrétien rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu qui vit et qui marche avec Dieu pour le servir, même s'il ignore des détails des dernières prophéties bibliques, qu'un chrétien qui connaît tous les petits détails des dernières nouvelles au niveau des prophéties bibliques, mais qui marche selon la chair et dans le péché. Oh oui, mieux vaut le premier. Si nosotros podemos comparar, es mejor un cristiano que está lleno del Espíritu y de la palabra de Dios, que vive para Dios y que anda con Dios, que aunque en algunos momentos ignore los detalles de los últimos tiempos, que un cristiano que conoce todos los detalles de los últimos tiempos, pero que no cumple con muchas cosas, anda según la carne y anda según el pecado. Entonces, sí, definitivamente es mejor ese cristiano que anda lleno del Espíritu y anda por el Espíritu. Ne soyons pas distraits, soyons concentrés sur ce que l'Esprit nous appelle à faire. No nos dejemos entonces distraer por las cosas, sino que simplemente estemos atentos a lo que el Espíritu quiere hablar a nuestras vidas. Jésus a comparé son retour au déluge lorsque Noé préparait l'arche. Jesús comparó precisamente su regreso al momento de la inundación del arca. Il dit dans Matthieu 24, les versets 38 à 41, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Como dice Mateo 24, del 38 al 41, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, la una será tomada y la otra será dejada. Sí, de esa manera Jesús advirtió lo que sería el momento de su regreso. Alors, tous étaient pris par surprise lors du déluge et tous seront pris par surprise lorsque Jésus reviendra. Mais
Noé était prêt parce qu'il était au travail, en obéissant à ce que l'Esprit lui avait dit. Y en el momento en que regrese Jesús, habrá muchos que estarán siendo sorprendidos de la misma manera como lo mencionaba la escritura en el momento del diluvio. Dice que muchos estaban sorprendidos porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer. El único que no fue sorprendido fue Noé, porque Noé estaba haciendo lo que él tenía que hacer, su trabajo. De esa misma manera, cuando regrese Jesús, aquellos que estén haciendo su trabajo en el Espíritu, su trabajo en el Evangelio, no serán sorprendidos. Alors, contrairement aux gens de l'époque, Noé et sa famille ont cru à l'avertissement de Dieu et ont tenu compte en obéissant à Dieu, en bâtissant l'arche. C'était leur préparation en vue du déluge. Contrariamente a lo que mucha gente hizo en la época de Noé, Noé se preparó, Noé obedeció y Noé estaba precisamente preparado porque él obedeció a la palabra en el momento del diluvio. ¿Qué tenía que hacer él? Él tenía que hacer el arca y ese fue su momento de preparación. Donc, c'est la manière dont nous nous préparons aux récompenses éternelles. Y de esa es la misma manera que nosotros nos debemos preparar para esas recompensas eternas. Alors, j'arrive à la conclusion de la prédication d'aujourd'hui. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Llegando casi a la conclusión, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Notemos que es eso lo que dice la palabra. Remarquons bien que le texte parle d'un salaire et non d'un don. El texto habla de un salario, pero en lugar de un don. Tous les vrais chrétiens nés de nouveau ont reçu le don du Saint-Esprit pour toujours. Mais ce qu'ils font avec ce don a pour salaire leur récompense éternelle. Los verdaderos cristianos hemos recibido el Espíritu Santo como un don que es para siempre, es el sello del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Pero lo que nosotros hagamos con este don será como una recompensa para la vida eterna. Les vrais chrétiens nés de nouveau ne seront pas jugés comme le monde pour être soit sauvés ou non, mais nous serons jugés au tribunal de Christ pour savoir quel sera le salaire de ce que nous aurons fait avec ce que Dieu nous aura confié. Para los que somos nacidos en Cristo, nosotros no seremos juzgados, pero siempre nos tendremos que presentar delante de Dios. Todos nosotros nos presentaremos delante del tribunal de Dios y en ese momento lo que nosotros hagamos, bueno, será juzgado, pero también será también presentado allí como un salario. Et nous serons jugés sur ce que nous aurons fait de bien ou de mal. Je n'ai pas le temps de développer le texte, mais dans le contexte, ce qui est bien est uniquement ce que Christ aura fait par nous, par grâce. Y como decía precisamente 2 Corintios 5, nosotros estaremos allí y seremos juzgados, sea bueno o sea malo. Para el pastor, precisamente, eso que sea bueno será todo lo que nosotros hayamos hecho en Cristo. Donc, tout est par grâce. Le salut, le Saint-Esprit, mais même le travail que nous faisons, nous comptons sur Dieu pour qu'il le rende efficace et qu'il nous donne de porter du fruit pour lui. Tout est par grâce. En ese momento, todo lo que es juzgado sobre nosotros es hecho precisamente por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todo, absolutamente todo. Mais nous devons travailler, Y aún así, nosotros debemos trabajar. écouter le Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit, compter sur lui et porter du fruit. Y escuchar al Santo Espíritu de Dios. No solamente escucharlo, sino obedecerlo, actuar en concordancia con Él. Gardons-nous de toute distraction. Y alejarnos de toda distracción. En conclusion, Les signes des temps de la fin augmentent de plus en plus. Los signos de los señales de los últimos tiempos aumentan cada día más y más. Et Dieu accomplit ce qu'il a promis. Y
y Dios ha cumplido todo lo que Él ha dicho que va a cumplir. Dieu n'est pas en retard, Dieu n'est pas trop tôt. Dios nunca estará bueno, sí, en retar, pero Él va a estar a tiempo Et siempre. Jésus revient bientôt. Y Jesús vendrá pronto. Soyons donc sages Entonces seamos en sabios discernant ce que nous devons faire para discernir lo que nosotros debemos hacer en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, como pueblo de Dios y como iglesia, en écoutant le Saint-Esprit et en mettant en pratique ce qu'il nous dit de faire. escuchando al Santo Espíritu y haciendo lo que Él nos dice que debemos hacer. Ne soyons pas distraits, méditons sa parole No nos dejemos jour et distraer, nuit, constamment, pour nous mettre au travail, afin de faire fructifier tout ce qu'il nous a confié dans sa grâce. no nos dejemos distraer, más bien seamos obedientes y actores o hacedores de la palabra. Et Para. si nous faisons cela, Y si nosotros hacemos esto, nous pouvons être sûrs et certains nosotros estaremos ciertamente seguros que nous entendrons ces paroles bénies de notre Seigneur et Sauveur. que nosotros escucharemos la palabra que viene de Jesús C'est bien, bon et fidèle serviteur. y seremos buenos y fieles servidores Viens partager la joie de ton maître. para compartir el amor de Jesús. Amen. Amén. Amen. Alors, deux questions en terminant. Suis-je à l'écoute de l'Esprit de Dieu dans ma vie? Entonces, hagámonos dos preguntas finales. ¿Yo soy una persona que escucha el Espíritu de Dios? Suis-je vraiment à l'écoute? ¿Yo estoy verdaderamente escuchando al Espíritu de Dios? Et suis-je bon et fidèle? O la segunda pregunta, ¿acaso Avec soy bueno y fiel? ce que Buen Dieu, siervo y fiel avec ce que Dieu m'a confié. con lo que Dios me ha confiado. Que le Seigneur nous aide. Que el Señor nos hable, que el Amén. Señor nos responde, que el Señor nos ayude. Merci. Amén. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Bravo, bravo. Merci. Ça fait plaisir.